A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de volver a saludarlos para compartir con ustedes una nueva edición del programa Esperanza de Vida. Un programa que trae la verdad de la palabra de Dios, amparada única y exclusivamente en lo que Él ha revelado en la Biblia. Vamos a responder una pregunta. ¿Existen los Judas en las iglesias del día de hoy? Porque a veces uno mira en la iglesia, mira el entorno, mira las personas que están asistiendo y, como dice el dicho, ve caras pero no corazones. Y como el Señor nos ha dicho, por los frutos los conoceréis, veamos entonces qué dice la palabra de Dios sobre si hay o no hay Judas en las iglesias y cómo saber quiénes son estas personas. Desde ya los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl y agradecemos a quienes nos han escrito de muchas partes y estamos muy contentos por eso. Algunas personas nos han pedido algún programa, otras nos han hecho ver el crecimiento que esto le ha aportado a su vida, el valor que le dan de poder contar con una palabra enseñada de forma segura, sin adulteraciones y hablando siempre la verdad. Y otras personas nos han preguntado también, nos han pedido que por favor les respondamos a la luz de la palabra algunas inquietudes que tienen. Bueno, el correo, lo repito, contacto @esperanzadevida.cl está abierto para que ustedes nos escriban cuando gusten. También, como saben, después de una pausa en un momento más, vamos a ir con la lectura bíblica, así que les recordamos que abran sus Biblias, que las tengan a mano. Y lo más importante, lápiz y papel para que tomen nota de las citas, para que tomen nota de los comentarios, de todo aquello que les llame la atención, que sea de su interés, para que ustedes también puedan compartirlo con otra persona, puedan repasarlo y lo más importante, si tienen dudas, puedan comprobar que lo que aquí se dice está amparado y refrendado en la Biblia. Se encuentra, por supuesto, conmigo, como siempre, mi hermano y pastor Jaime, a quien le paso la palabra. Hermano. Gracias, hermano. Bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Nuestros cariños, nuestras oraciones siempre por cada uno de nuestros amigos y hermanos que escuchan asiduamente el mensaje de la palabra de Dios. Y nos alegra mucho saber que para muchos creyentes que nos han escrito es una bendición. Y por eso seguiremos adelante hasta cuando el Señor nos diga hasta aquí nomás. Pero por el momento seguiremos. Así que sean todos bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Bien, vamos a ir a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, ya estamos de regreso. Los invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo 109, los versículos del 1 al 19. Dice la palabra: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a tu diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra,
y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien, vamos ahora al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra: Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Vamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 12, los versículos del 3 al 6. Dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y vamos a la última lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los versículos del 15 al 22. Dice: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Ustedes que están siguiendo la lectura se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se concuerda tan bien. Así que no hay manera de equivocarse. Así que vamos a hablar de este tema que sé que a muchos les va a cautivar, porque es un tema muy interesante. ¿Existen los Judas en las iglesias hoy día? Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo.
a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de haber leído la palabra de Dios, vamos a desarrollar el tema si existen realmente los Judas en las iglesias. Vamos a remontarnos un poquito más atrás, donde la mamá de Judas. Todos los padres tenemos tantas aspiraciones cuando recibimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué quieren hacer cuando grandes? Yo sé que muchos padres se han llevado muchas sorpresas de sus hijos, esto lo sé. Y pienso que la mamá de Judas también se la llevó. Y si no sabemos si estaba viva cuando Judas traicionó al Señor Jesús. Pero amigos, yo creo que el niño tampoco pensaba, su madre menos. Piensen ustedes un poco, ¿cuántos hijos hoy día están presos y sus padres dicen, jamás pensé que mi hijo fuera a llegar a esto? Tampoco uno nunca piensa esto, ni quiere que sus hijos lleguen a ese estado. Pero queremos aclararle algo antes de seguir. Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia y en su conocimiento anticipado, antes que nosotros nazcamos en este mundo, Dios sabe lo que vamos a hacer. También sabe si tú te vas a convertir en un hijo de Dios o te vas a ir al infierno. Esto Dios lo sabe. Pero lo grandioso de la gracia de Dios es esto, que Él te llama, que Él te invita a ir al Evangelio, que Él te llama con brazos amorosos para que tú creas lo que Él ha hecho en la cruz por ti. Ahora, si tú lo rechazas, Dios no puede hacer nada más. Pero ¿a quién puedes culpar tú del rechazo del Evangelio que Dios te ha presentado? A nadie. Por esto Dios sabe de antemano, en su conocimiento pleno, de que Él no tiene pasado sino un eterno presente, Él sabe quiénes le van a rechazar y quiénes le van a aceptar. Ahora usted me dirá, ¿y cómo sabe usted esto? Porque la palabra lo dice, que el Señor conocía en principio, y cuando hablamos de un principio hablamos de que cuando todo comenzó, quiénes iban a aceptar a Cristo y quiénes la iban a rechazar. Le pongo un ejemplo. En el Antiguo Testamento, Isaac y Rebeca, que fue un lindo matrimonio al principio, tuvieron gemelos. Y antes que nacieran, Dios le dijo a su padre y a su madre que el mayor le iba a servir al menor, que el menor iba a ser mayor que él en grandeza, en poder, en todo. Y los niños no nacían todavía. ¿Cómo sabía esto Dios? Porque Él conoce nuestros corazones. Y querido amigo, Él sabe si tú vas a ser un hijo de Dios o le vas a rechazar de plano. Los nombres de los que van a ser hijos de Dios están inscritos en el libro de la vida antes que el mundo naciera. Es decir, Dios sabe si alguno de nuestros queridos oyentes que están escuchando la palabra hoy día van a ser receptores del Evangelio o rechazadores del mismo. Y esto Dios lo sabe. Es por esto que a ti y a mí y a todo ser humano Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios no nos hizo autómatas. Él nos hizo libre para escoger. Es por esto que en el infierno, ¿quién podrá culpar a Dios? ¿O quién podrá culpar a alguien que no le habló del Evangelio? Nadie. Dios sabe del principio quiénes van a creer y quiénes nunca van a creer. ¿Estaremos hablando a alguien que nunca va a aceptar el Evangelio? ¿Estaremos hablando a alguien que siempre va a rechazar lo de Dios? Antes de comenzar el programa, comentaba con mi hermano que el infierno está lleno de personas que dicen, yo pensaba, yo creía, nunca me imaginé, pero es demasiado tarde. Siento tanto que en las iglesias está lleno de pastores y gente religiosa que se están guiando por los sentimientos y pasando por alto la palabra de Dios. Han cambiado la Biblia por lo que sienten, por lo que piensan, incluso por show que hacen. ¿Te das cuenta cómo se han desvirtuado las cosas de Dios? Pero amigos, volviéndonos a este tema, el Señor sabía que Judas iba a ser un impostor y que jamás le iba a recibir en el corazón. Tuvo privilegios como los privilegios que tienes tú que estás en alguna religión. Sí. Tuvo autoridad para predicar. Sí, yo creo que predicador también, porque recibió los mismos beneficios que recibieron los 11 apóstoles. Te pregunto,
¿tú llamarías a tu servicio para que trabajara contigo a uno que sabes que te va a robar? No, ¿no es cierto? Por supuesto que va a decir que no. El Señor llamó a Judas. Él sabía que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Y él sabía que iba a ser un ladrón, que iba a robar lo que con tantos sacrificios los apóstoles lo tenían. Si el Señor sabía que él iba a robar, ¿por qué lo hace tesorero? Esto está en los designios de Dios. Ahora, tú sabes que Judas hipócritamente, como vamos a ver más adelante, fue donde el Señor Jesús y le da un beso que le quemó la cara, yo creo, al Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Amigo. Eso fue lo que le dijo, amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero amigo, si el Señor sabe de antemano qué va a ser de ti, qué va a ser de mí, que el Señor tenga compasión, ¿no es cierto? Uno piensa en sus familias. Yo sé que cualquier cristiano verdadero querría que toda su familia fuera al cielo con él. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Qué maravilloso, ¿verdad? Arrancarles de las garras del Satanás y arrancarles del mismo infierno. Volviéndonos a Judas. Alguien me dirá, ¿y por qué si el Señor sabía que Judas la iba a traicionar? ¿Por qué lo llamó? Ya leímos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 109, que ya estaba profetizado, escúchame, quizás 4.000, 5.000 años antes que esto sucediera, ya estaba escrito en la Biblia. Ya Dios lo había revelado, que Judas le iba a entregar, pero que lo que vendría tras él sería una desdicha muy grande, porque iba a arrastrar a toda su familia. Tú leíste en el Salmo 109 que en la segunda generación su nombre sea borrado. Te pregunto, ¿conoces a alguien que se llame Judas? Nadie quiere llamarse con ese nombre, ¿verdad? Nadie quiere llamarse con ese nombre, porque todos dicen que fue un traicionero. Hay con más de 100 evangelios apócrifos que están circulando por el mundo. Tenga cuidado, porque son diabólicos. Lo único verdadero es la Biblia, la palabra de Dios. Lo único que tiene relación con el día que estamos viviendo y que fue escrito más de 6.000 años atrás es la palabra de Dios, que lo que Él dice es tan fresco como el amanecer de una mañana. Solo Dios conoce el pensamiento y la condición de cada corazón. Satanás no lo sabe. Satanás es una persona que es limitado lo que él puede saber de ti y de mí. Es limitado para él lo que él puede saber, qué me va a pasar a mí y qué te va a pasar a ti. Eso sí, él sabe que si él logra que tú rechaces a Jesucristo, rechaces el Evangelio, él sabe que tú le vas a hacer compañía en el lago de fuego. Esto sí lo sabe, pero el resto de las cosas son desconocidas para él. Bueno, cuando hablamos de este Judas, hablamos que eso fue un hipócrita. Pero ¿sabes? Te digo algo más. Él fue un hombre religioso. ¿Me escuchas lo que te estoy diciendo? Él fue un hombre religioso. Nada más. Nunca se convirtió, nunca aceptó al Señor Jesús en el corazón como el resto de los apóstoles. Él siempre le rechazó, pero tuvo el conocimiento. ¿Piensas que él no sabía qué tenía que hacer para convertirse? ¿Piensas que él no entendía qué era el mensaje que el Señor estaba dando cuando estaba hablando allí en el monte de la bienaventuranza, cuando decía, bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos van a ser consolados? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí estaba Judas, el número 12 de los apóstoles. Y podemos seguir. Cuando el Señor entró a la boda, convirtió el agua en vino, ahí estaba Judas. Cuando el Señor era invitado a cualquier casa, a la casa de Simón, ¿te acuerdas el fariseo que le invitó? Allí estaba Judas. Es decir, Judas compartió todo. En la alimentación de los 5.000, ahí estaba Judas. En todos los movimientos que hizo el Señor Jesús con sus 12 discípulos, ahí estaba Judas. Un hombre lleno del conocimiento, pero un hombre que nunca aceptó. Un hombre muy religioso, porque yo me imagino que Judas tendría que ponerse a la altura de los apóstoles cuando oraban, cuando hablaban de las cosas de Dios. Judas también hablaba. Y además de todo esto, cuando el Señor envió a los discípulos, les dio autoridad para que entraran en casa, y si la casa no era digna, ellos sacudían su chala
y le decían que el polvo que había topado sus pies lo sacudían porque el castigo iba a ser más benévolo para Sodoma y Gomorra que para ellos por haber rechazado la palabra de Dios. Judas estaba con ellos. Mi amigo, cuando al principio dijimos, ¿existen los Judas en las iglesias? Sí, los hay. En la religión está lleno. Hombres religiosos, pero no convertidos. Hombres con conocimiento de lo que Dios quiere, pero no convertidos. Mujeres con el conocimiento que tienen que hacer para ir al cielo, pero no convertidos. ¿Te fijas que los hay? Usted me dirá, pero no soy ni un traicionero. No, pero ¿sabes? Te estás traicionando a ti mismo. Eres un traidor de tu propia persona. ¿Has pensado en eso? Tú sabes qué tienes que hacer para convertirte al Señor, entregarle tu vida, reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a aquel que murió en la cruz y que ya pagó tus pecados. Pero no lo haces porque piensas que es demasiado fácil, porque crees que a lo mejor nunca vas a ser salvo y porque sientes que quizá no es. Amigo, los sentimientos tuyos y los míos son basura al lado de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Por esto a lo mejor te causó alguna sorpresa saber que la vida de Judas ya estaba escrita casi 4.000 años antes lo que le iba a pasar. Sí, ya estaba escrito. Era una profecía que tenía que cumplirse. Cuando leyó nuestro hermano los Hechos de los Apóstoles, Pedro se adelantó, y yo te lo voy a dar mi parecer de lo que sé de la Biblia, se adelantó un poco cuando dijo, nosotros éramos 12. Judas se fue a su propio lugar por una traición. Mi amigo, ¿sabes que hay gente que se ha arrepentido de verdad, que ha derramado lágrimas de dolor, ha hecho un excelente arrepentimiento, pero no fue a la cruz? Fue un santo, fue una santa, fue un hombre, pero no a la cruz. Si tú te has arrepentido verdaderamente y no has ido a la cruz, tu arrepentimiento no sirve de nada, amigo. Es solamente la sangre del Señor Jesús que te puede limpiar de todo pecado cuando tú haces un verdadero arrepentimiento. Por esto te decimos, existen muchos Judas hoy día en todas las iglesias, mayormente en las religiones. Estoy hablando a alguien que está en una iglesia, pero tiene una vida secular, sucia. Tiene una vida oculta, algún pecado oculto, una vida doble. Mi amigo, tú eres un Judas. A Dios nunca le vas a engañar. ¡Qué estupidez más grande! Que alguien piensa que puede engañar a Dios. Judas lo pensó, porque Judas era un ladrón. Judas era un ladrón, porque la Biblia nos dice que sustraía de lo que se echaba allí en la bolsa. ¡Qué pena que un hombre que haya estado tan cerca del Señor Jesús vaya a pasar la eternidad tan lejos de Él! Seguramente hablo a personas que están tan cerca y que después van a estar tan lejos porque nunca le quisieron creer a Dios. ¿Estoy hablando de algún Judas en la iglesia? A alguien que sabe que no es un hijo de Dios, pero que tiene un puesto en la iglesia. Quizás sea tesorero, quizás sea un diácono, quizás sea un pastor, quizás sea una mujer, un líder, pero sabe que no tiene a Cristo en el corazón y sabe que un día va a terminar en el infierno. Amigo, a ti te hablamos. Arrepiéntete de tus pecados. Rinde tu vida al Señor Jesús. Pídele perdón por toda la vida de hipocresía que has llevado allí. Las iglesias están llenas de Judas. Y Judas, tú sabes que al final fue y se ahorcó. Y nadie, escúchame, nadie quiso bajarlo de la soga donde él se ahorcó para enterrarlo por la traición que le hizo al Señor Jesús. El árbol se dio y cayó y se reventó. Eso es lo que nos dicen la Biblia. ¿Te das cuenta? Y su nombre fue borrado de la generación, la segunda generación. Ya no contaba por la tremenda traición. Cuando comenzamos yo dije que el Señor sabía del principio quiénes le iban a creer y quiénes nunca le van a aceptar. En las iglesias está lleno de esta gente. Piensan que por gritar más, por saltar más, por pensar, yo pensaba que estando aquí yo podía llegar al cielo. Amigo, la iglesia no son puertas del cielo. Cristo es la puerta del cielo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos.
Una vez me acuerdo que le dije a un caballero que si él no entraba por esa puerta, nunca iba a llegar al cielo. Entonces me dijo, ¿y cómo sé yo si entro por esa puerta que mi nombre está escrito en el cielo? Y yo le dije, cuando usted entre por esa puerta se va a dar vuelta y va a encontrar que su nombre está escrito en el cielo. Eso fue lo que le dije. Porque, mis amigos, el Evangelio es tan simple, es tan sencillo que lo hizo Dios, y gracias a Dios por eso, que un niño puede entenderlo. ¿Cuántos niños he visto convertirse al Señor? Recuerdo que conversé ayer con mi nietecito de 9 años y él pensaba, tata, ¿todos nos vamos a ir al cielo? Le dije, no todos. ¿Y por qué no? Me dijo. Yo le dije, porque nosotros somos pecadores. ¿Tú eres pecador? Y él me dijo, sí, tata. ¿Qué has hecho? Yo he mentido, he peleado. Y ese pecado no te permite entrar en el cielo, le dije. Pero si tú vas al Señor Jesús y le pides perdón por esos pecados y le entregas tu vida, Él te va a hacer un hijo de Dios y vas a ser capaz de llegar al cielo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y me quedó mirando, no me contestó nada, ahí se quedó. Amigos, esto es el Evangelio. Te digo que son profundos, pero son sencillos para entenderlo. ¿Y sabes por qué? Para que nadie se justifique en el infierno. Nadie diga, no entendí, no conocí, no escuché. No, para que no culpe a nadie más. Tú sabes que al principio, cuando Adán pecó y se fue a esconder a unos árboles, Dios lo llamó y le dijo, ¿por qué te escondiste? Me has desobedecido. ¿Y qué le dijo él? La mujer que me diste. Descargó su culpa sobre la mujer. Cuando Dios fue a la mujer, ¿qué hizo la mujer? La serpiente me engañó. O sea, siempre estamos buscando a alguien para descargar nuestra culpa. Hicimos un programa tiempo atrás que el verdadero hombre, la verdadera mujer, es la que sabe reconocer sus faltas y pedir perdón. Esto es un verdadero hombre, esta es una verdadera mujer, no buscando culpables. Te hago la pregunta, ¿has visto Judas en la iglesia donde estás? Pero escúchame, no te admires, porque si tú no eres un hijo de Dios, si tú no tienes la vida eterna, si tú no has pasado de muerte a vida, tú eres otro Judas. Nos comparamos mucho con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces he conversado con personas del Evangelio y me dicen, ¿sabe? Yo tengo un vecino, él necesita este mensaje. Y quizás tú lo has dicho alguna vez. Yo conozco a algunos, ellos necesitan este mensaje. Cuando tú hablas a un doctor, a un abogado, a un juez del Evangelio, ¿sabes qué te dicen? La gente de menor conocimiento, la gente del vulgo, ellos necesitan esto. Yo no lo necesito. El hombre se cree tan sabio, cree saber más que Dios. Su orgullo está tan elevado que ni él mismo sabe a veces reconocerse. No te olvides que el pecado aborrecido por Dios es el orgullo por el cual Satanás pecó en el cielo. Él quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios. Por esto Dios aborrece este pecado del orgullo. Pero volviéndonos a Judas, mi amigo, ¿no crees tú que Dios, en su amor, misericordia, muchas veces trató de que Judas se arrepintiera, pero él nunca quiso? Es como Esaú con Jacob. Dios sabía que Esaú jamás iba a doblar la rodilla para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Siempre odió a su hermano, siempre le guardó rencor de por vida, nos dice la Biblia. Nunca tuvo un corazón para pedirle perdón a Dios. Y Dios sabe de antemano quiénes nunca van a doblegar su cerviz para pedir perdón a Dios por sus pecados. La gente le gusta mucho la religión, porque se sienten bien, porque le gustan las canciones, porque le gusta la gente que le rodea allí, y eso es bueno, pero amigo, a la vez es un engaño. Te pregunto, ¿qué va a pasar contigo si hoy día mueres? ¿Qué va a pasar contigo mañana? ¿Dónde va a estar tu alma? No me digas, como dice la gente, Dios sabe dónde me va a mandar. No. Ni tampoco me digas, yo creo que iré al cielo porque he hecho muchas cosas buenas. No, si todo lo que tú hagas está manchado por el pecado y Dios lo odia. Hay una sola manera en que tú puedes acercarte a Dios, y es reconociéndote que eres un pecador condenado, reconociendo que cuando Cristo murió en la cruz, vino para morir por ti en forma personal, y abriéndole tu corazón, recibiéndolo y rendiéndole tu vida a Él. No hay otro camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Y es el único mediador que Dios ha puesto entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre. Los puentes que los hombres han inventado para llegar a Dios son como castillos de arena. Se han creado las buenas obras, se han creado el portarse bien, han tomado santos para que los lleve a Dios, como María, como San Pedro. Esto no dice la Biblia. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre y la mujer que confía en la Biblia. Mira qué diferencia. Por esto te decimos, ¿existen los Judas hoy día? Sí, y siempre van a existir. Son aquellos religiosos que entendieron el Evangelio. Amigo, ¿cuántos milagros vio Judas? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vio leprosos ser limpiados, vio paralíticos andar, vio ciegos ver, vio mudo hablar, vio muertos resucitar, pero ni todo esto ablandó el corazón de Judas. ¿Te das cuenta? Tú has visto muchas vidas cambiadas, ¿no es cierto? Has visto gente que ha cambiado desde que conoció el Evangelio y se entregó al Señor Jesús. Pero tú sigues implacable, diciendo, no, yo creo que estoy bien. Yo pienso esto, yo pienso este otro, yo siento esto y yo me imagino. Amigo, bota todo eso y lee la Biblia. ¿Qué dice Dios? Tú que estás en la religión, si tu vida no concuerda con lo que Dios dice, tú estás perdido. Aunque estés bautizado, aunque estés participando en una religión, eres un Judas más. Te estoy hablando de lo que la Biblia dice. Si para ti es duro, me alegro, porque esto puede hacerte reaccionar. Nadie quiere ser un Judas más, pero los hay. En la iglesia está lleno. ¿Los has visto tú? Sí, ¿no es cierto que se ven? Mi amigo, cuando tú le hablas a la gente del Evangelio, la gente dice, no, si yo estoy bautizado, si yo participo de la iglesia, yo hago todo lo que me dicen, pero perdido. Un religioso, como lo fue Judas, porque Judas fue un hombre muy religioso. Y quiero decirte más. Él escuchó de los labios del Señor Jesús cuando dijo que los fariseos, los escribas, eran unos hipócritas, que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy limpiacitos, pintados, pero por dentro está lleno de gusanos y cuerpos de muertos. Judas escuchó esto. ¿Tú crees que lo tomó en serio? No. Como la gente cuando escucha el Evangelio hoy día, no lo toma en serio. Pero sabes que eso puede ser tu vida. Mi amigo, una de las cosas que tú no has hecho es que no te sientes pecador condenado al infierno. En una ocasión el Señor Jesús vino andando a los discípulos sobre el mar en la noche y Judas lo vio y se asustaron, tuvieron miedo y gritaron un fantasma y el Señor les dijo, no soy yo. Y Pedro le dice, si tú eres, manda que vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas también hasta que miró para los lados, quitó la vista del Señor y empezó a hundirse. Y cuando ya el agua le llegó al cuello, ¿qué le dijo al Señor? Señor, sálvame. ¿Estás esperando hundirte en el cieno del pecado para pedirle a Dios que te salve? He conocido muchos que han llegado con mucho dolor a entregarle su vida al Señor. ¿Por qué esperar? Si Judas no se convirtió es porque nunca lo iba a hacer. Y seguramente estoy hablando a personas que nunca, escúchame, nunca van a doblegar su corazón ante Dios. Nunca se van a humillar ante el Señor Jesús para rendirle su vida, para pedirle perdón por sus pecados. Y mi amigo, en el infierno no hay nadie que pueda justificarse hoy día y decir, no entendí, no comprendí, no escuché. ¿Hay Judas en las iglesias? Sí. La religión está lleno de estas personas. Quiera el Señor tener misericordia y compasión de quienes escuchan este programa y que reaccionen, que te haga reaccionar la palabra de Dios. Queridos amigos, rogamos por todos nuestros queridos oyentes que Dios se digne a bendecir su vida, a sus familias y que opten por el regalo de Dios, que es la vida eterna y que solo el Señor Jesús se la puede otorgar. Bueno,
Bueno, se nos termina el tiempo, así que ya solamente nos quedan unos poquitos minutos para cerrar el programa. Y bueno, lo estuve escuchando atentamente, pastor, mientras desarrollaba el tema, y me puse a pensar en Judas cuando fue a los sacerdotes a ofrecer a Jesús por dinero. A veces las personas en las iglesias también ofrecen a su pastor, ofrecen a sus hermanos, no sé con qué motivos, pero cuando en la iglesia tienen un comportamiento, hola hermano, y mucho abrazo, mucho cariño, pero salen ahí y hablan con inconversos y dicen, no, el pastor es aquí, no, que los hermanos son allá. No están haciéndolo por dinero, pero lo están haciendo a lo mejor por caerle bien a alguien, por no sé qué motivos tendrán. Ahí están actuando como Judas también, porque es lo mismo. ¿Por qué en la iglesia le dicen a sus hermanos y al pastor una cosa y afuera la critican? La crítica tiene que hacerse al interior de la iglesia. Si a uno le parece que algo no está bien, tiene que decirlo. Y los hermanos no pueden molestarse por eso. Podrán incomodarse, pero si es una persona que lo está haciendo con honestidad, con sinceridad, y decirle, mira, a mí me parece que esto está mal, uno debe tomarlo también y debe aprender y corregir. O hacerle ver de frentón que su punto de vista es el que está equivocado, que las cosas... Pero llevar cuentos, llevar comentarios fuera de la iglesia es actuar como Judas. Lo mismo es tener una vida oculta. En la iglesia mostramos una y en la vida fuera de la iglesia mostramos otra. Eso también es actuar como Judas, porque estamos traicionando la confianza de la iglesia, de nuestros hermanos. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor siempre sabe lo que estamos haciendo, pero el resto somos hombres y no podemos saber exactamente, por lo menos no en un principio, si una persona está siendo honesta o no. Me quedo con la frase del Señor Jesús, que frase más sabia: por los frutos los conoceréis. Uno se da cuenta tarde o temprano. También encontré que fue muy relevante lo que usted dijo, que quienes tienen un puesto en la iglesia, pastores, tesoreros, diáconos, etcétera, pero que no tienen a Jesús en su corazón, están actuando como Judas Iscariote. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué? ¿Qué pretenden obtener? ¿Algún beneficio? Porque de otra manera no se explica, hermano, cómo alguien pudiese estar, ya sea que quieran honor, ya sea que quieran fama, o que quieran tomar del dinero, ya sea lo que sea. Bueno, lo vemos lamentablemente hoy día en la iglesia, en muchas iglesias cristianas, y por eso mucha gente no quiere asistir a la iglesia. De hecho, nos han hecho saber eso muchas veces en forma personal, o nos escriben, que la gente está como asqueada de ver tanta corrupción en la iglesia. Bueno, esos que están cometiendo la corrupción son los Judas que hay en la iglesia. Y están traicionando al Señor, porque además están haciendo que la gente se arranque, tenga temor de ir a la iglesia. Porque imagínese una persona no quiera ir a la iglesia, un cristiano que ya conoció al Señor, que no quiera ir porque tiene algo en contra de la iglesia, temor, lo que sea. Es terrible, hermano. O sea, se supone que ahí debiera sentirse, ¿no es cierto?, acogido, debiera sentirse feliz compartiendo con los hermanos. Pero como hay un Judas o varios Judas, huye de ahí. Eso sí que yo creo que el Señor no lo va a perdonar. Hay de aquel que le haga algo a alguno de mis pequeñitos, dice no, y ahí se están dañando los pequeñitos del Señor. Bien, me despido yo, muy contento una vez más de haber podido traer un programa nuevo, un tema nuevo, que el Señor ha puesto en el corazón nuestro de poner en este programa para compartir, y otras muchas cosas más que tenemos en carpeta. Así que pido al Señor que bendiga a cada uno de los auditores, a cada una de las personas que siguen estos programas, a su familia, a sus hogares, su trabajo, y que nos siga bendiciendo también para que podamos continuar con este hermoso trabajo. Hermano. Muchas gracias, querido hermano, por sus palabras. Si yo te preguntara, ¿los discípulos, los otros 11, se dieron cuenta que Judas era un ladrón y traicionero? No, para nada. Porque cuando el Señor Jesús le dijo en la Pascua, que es la primera cena, que la gente llama la última cena y es la primera, cuando le dijo lo que vas a hacer, hazlo más pronto, nadie entendió. Pensaban que como estaba cerca la Pascua, el Señor le decía, anda a comprar las cosas para la Pascua antes que sea la noche. Pero no fue eso lo que el Señor le dijo. Judas lo entendió muy bien. Y el Señor sabía que él iba a ir a decirle a los sacerdotes que le dieran 30 piezas de plata. ¿Tú crees que en la iglesia los Judas se dan a conocer? No. Como mi hermano dijo, por los frutos se conocen los árboles, y el Señor dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese del pecado todo aquel que invoca su nombre. Si alguno dice ser un hijo de Dios y está viviendo en el pecado, eso no puede ser. Porque la palabra de Dios lo dice, un hijo de Dios nunca quedará postrado allí. Siempre se va a levantar.
En la iglesia está lleno de Judas. Quizás hay hermanos que se llaman hermanos y que tú conoces y no te das cuenta que no son verdaderamente cristianos. Igual que Judas. 3 años, ningún discípulo se dio cuenta que Judas se iba a entregar al Señor. Solamente el Señor lo sabía. Y los discípulos no sabían que era un ladrón. Bueno, no, queridos amigos, si hablo a hermanos verdaderos, felices, aquellos que realmente tienen a Jesucristo en el corazón, les bendecimos y rogamos por aquellos que no son salvos todavía. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.